La victoria sobre Goliat convirtió a David en el héroe de Israel. Su amistad con Jonatán era cada vez más fuerte y el pueblo celebraba cada una de sus victorias. Pero mientras el pueblo cantaba su nombre, el corazón del rey Saúl se llenaba de miedo. Los celos que habían comenzado como un simple sentimiento, ahora se transformarían en una peligrosa obsesión. Durante años, David dejaría de ser un héroe admirado para convertirse en un fugitivo perseguido por el propio rey de Israel. Y, en medio de esa persecución, tendría la oportunidad de cambiar la historia, pero elegiría un camino completamente diferente. Después de cada batalla, David regresaba victorioso. El ejército lo respetaba. Los ancianos admiraban su sabiduría y el pueblo seguía cantando. Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10,000. Aquellas palabras atormentaban al rey. Cada vez que las escuchaba, imaginaba que David quería quitarle el trono. La Biblia dice que un espíritu maligno atormentaba a Saúl, llenándolo de ira y desesperación. Como en otras ocasiones, David fue llamado al palacio para tocar el arpa y calmar al rey. La música siempre había tranquilizado a Saúl, pero aquel día ocurrió algo inesperado. Mientras David tocaba con tranquilidad, Saúl tomó una lanza, la sujetó con fuerza, esperó el momento adecuado y la lanzó con toda su fuerza contra el joven músico. David logró apartarse en el último instante. La lanza quedó clavada en la pared del palacio. Había sido un intento de asesinato, pero no sería el último. Saúl comenzó entonces una estrategia diferente. Pensó que sería mejor que David muriera en combate. Lo nombró comandante de 1000 soldados, esperando que alguna batalla acabara con su vida. Sin embargo, cuanto mayor era el peligro, más éxito tenía David. Cada victoria aumentaba su prestigio. Cada batalla fortalecía la confianza del pueblo en él. Entonces, Saúl ideó un nuevo plan. Le ofreció la mano de su hija Mical, pero puso una condición aparentemente imposible. David tendría que derrotar a un gran número de enemigos filisteos como prueba de su valor. El rey esperaba que muriera durante la misión. Sin embargo, David regresó sano y salvo. No solo había cumplido la misión, había superado con creces lo que Saúl había pedido. La estrategia volvió a fracasar. Ahora el rey ya no ocultaba su odio. La Biblia afirma que Saúl se convirtió en enemigo de David todos los días de su vida. Aunque Saúl deseaba la muerte de David, no todos en el palacio compartían ese sentimiento. Jonatán seguía siendo su amigo fiel. Sabía que su padre estaba consumido por los celos. En varias ocasiones intentó convencerlo. Le recordó que David nunca había hecho daño al rey. Le habló de su fidelidad, de su valentía y de cómo Dios estaba con él. Por un tiempo Saúl pareció escuchar. Prometió que no mataría a David, pero la calma duró poco. La ira volvió a dominarlo. Incluso intentó matar también a Jonatán cuando éste defendió a su amigo. Mientras tanto, Mical, esposa de David e hija de Saúl, descubrió un nuevo plan para asesinar a su marido. Soldados rodeaban la casa durante la noche. Esperaban que amaneciera para capturarlo. Mical actuó rápidamente. Ayudó a David a escapar por una ventana. Después, colocó una figura sobre la cama y la cubrió con mantas para hacer creer que David seguía dormido. Cuando los soldados entraron, era demasiado tarde. David había desaparecido. Comenzaba una nueva etapa en su vida, la etapa del fugitivo. David dejó atrás el palacio, la comodidad, la seguridad, su esposa, sus amigos y todo aquello que había conocido. Ahora recorría cuevas, montañas y desiertos. Dormía al aire libre. Dependía de la ayuda de personas que arriesgaban su propia vida por protegerlo. Poco a poco comenzaron a reunirse junto a él hombres que también sufrían injusticias. Algunos tenían deudas, otros habían sido rechazados, otros simplemente buscaban un líder justo. Con el tiempo, aquel pequeño grupo se convirtió en un ejército de varios cientos de hombres. David ya no estaba solo, pero seguía viviendo como un perseguido. En una ocasión buscó refugio en la cueva de Adulam.
En otra se escondió en los desiertos de Sif y de Engadi. Saúl no renunciaba. Movilizaba miles de soldados únicamente para encontrar a un hombre. Cada día parecía que la captura estaba más cerca, pero una y otra vez David conseguía escapar, no por su fuerza, sino porque Dios seguía protegiéndolo. Durante esos años difíciles, David escribió muchos de los salmos que hoy siguen dando esperanza a millones de personas. En ellos expresó miedo, tristeza, confianza y una profunda fe en Dios. La persecución estaba moldeando no solo a un futuro rey, estaba formando a un hombre conforme al corazón de Dios. Llegó entonces uno de los momentos más sorprendentes de toda la historia. Saúl seguía persiguiendo a David con 3,000 soldados escogidos. Durante la búsqueda, entró solo en una gran cueva para descansar. Lo que no sabía era que David y sus hombres estaban escondidos en el fondo de esa misma cueva. Sus hombres comenzaron a susurrarle: «Este es el día que Dios te prometió. Ahora puedes acabar con tu enemigo». Parecía la oportunidad perfecta, sin batalla, sin riesgo, sin testigos. David avanzó lentamente, en silencio. Tenía a Saúl completamente indefenso frente a él. Solo necesitaba un golpe. Pero hizo algo inesperado. Sacó su cuchillo y únicamente cortó un pequeño trozo del manto del rey. Inmediatamente sintió que incluso aquello había sido demasiado. Su conciencia lo reprendió. No quería levantar su mano contra el rey que Dios había ungido. Esperó a que Saúl abandonara la cueva. Después salió y gritó desde lejos: «¡Mi señor el rey!». Saúl se volvió sorprendido. David se inclinó hasta el suelo en señal de respeto. Entonces levantó el pedazo de tela que había cortado y dijo: «Hoy Dios te puso en mis manos, pero no quise hacerte daño. Mira este trozo de tu manto. Si hubiera querido matarte, lo habría hecho». Las palabras impactaron profundamente a Saúl. El rey rompió a llorar. Reconoció que David había actuado con justicia y dijo una frase que cambiaría la historia: «Sé que tú llegarás a ser rey de Israel». Por un momento, la persecución pareció terminar, pero la paz sería solo temporal. David había demostrado algo extraordinario. Era capaz de vencer gigantes, de dirigir ejércitos y de escapar de miles de soldados. Pero su mayor victoria no fue militar, fue dominar el deseo de venganza. Pudo matar a quien quería destruirlo. Sin embargo, eligió confiar en el tiempo de Dios en lugar de tomar el reino por la fuerza. Aquella decisión reveló el verdadero carácter del hombre que un día gobernaría Israel. Pero la prueba aún no había terminado. Muy pronto llegaría una noticia que cambiaría para siempre el destino de David y de toda la nación. En el próximo episodio veremos el final del reinado de Saúl, la trágica batalla contra los filisteos y el momento en que David recibe la noticia que lo acerca, por fin, al trono que Dios le había prometido.